gracias, Señor, porque tu presencia es real en esta noche. Tú nos animas con tu presencia, nos animas con el gozo de tu Espíritu. Y tú nos exhortas, nos alientas, nos das vida, nos das pan con tu palabra, Señor. Por eso preparamos nuestro corazón para que sea buena tierra, para que reciba la palabra que tienes para nosotros, Señor. Con santo temor abrimos tu santa palabra y bajo la guía de tu Espíritu queremos soltarla en esta noche para nuestra bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Toma asiento, mi hermana. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Qué lindo. Bueno, los chiquitos pasan al culto infantil. Hasta 9 añitos. Hay algo preparado. Y nosotros vamos a prepararnos para ver qué tiene Dios para decirnos hoy. Vamos a ver, en esta noche, este mes, no tenemos un tema que nos guíe. El domingo pasado estuvo predicando el pastor Hugo. El domingo que viene va a estar también ocupando este lugar pastor David. ¿Está David? Sí, creo que lo vi por allá. Está. Bien, bienvenido David. Está haciéndole el aguante a Esther y gracias a Dios porque está mejor, ¿verdad? Así que el domingo que viene va a estar él. Pero esta noche sentí que teníamos que hablar de algo que empecé a compartir el jueves, muy brevemente, muy por arriba, y que quiero que todos lo compartamos y lo asimilemos como palabra de Dios que nos está pidiendo el Señor para este tiempo. Hay una palabra, ahí está el texto, que es un texto que está en el libro del profeta Isaías. Y el profeta Isaías está hablando, su palabra es una palabra profética que anticipa cosas con respecto al Mesías, al Señor, pero también está advirtiendo acerca de cosas negativas que van a venir al pueblo por causa de que el pueblo le está dando la espalda al Señor. El profeta de parte de Dios llega a decir allí, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Y por ahí acá nosotros podemos decir, ¿cómo ama el Señor cómo alaba? Y podemos por ahí quedar bien con los que nos miran, pero el Señor mira adentro, mira el corazón. Y el Señor veía labios que exaltaban, que honraban, que rendían culto, pero un corazón alejado en desobediencia de él. Entonces, en ese contexto el profeta dice, ¿quién de ustedes teme al Señor y oye la voz de su siervo? Si hay alguien que ande en tinieblas y carezca de luz, que confíe en el nombre del Señor y que se apoye en su Dios. Mire qué lindo consejo. ¿Hay alguien que le falta luz? ¿Alguien que tiene confusión? ¿Que tiene que resolver cosas y no sabe para dónde salir? ¿Hay alguien? Dice, confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Ya con esto es un consejo de oro para llevarnos. Pero, siempre hay un pero, a todos ustedes, los que encienden fuego y se rodean de teas y andan a la luz de su fuego y a las teas y de las teas que han encendido, esto es lo que recibirán de mi mano. Con grandes dolores serán sepultados. ¿Cuál es? Aquí hay un contraste. Por un lado, están aquellos que temen al Señor y oyen la voz del que la está proclamando, del que la está hablando. En este capítulo 50 ya está hablando proféticamente de Jesucristo, ¿no es cierto? Del Mesías.
¿Hay alguien de ustedes que teme al Señor y oye la voz de su siervo? ¿Hay alguien? Sí, acá estamos. Bueno, muy bien. Si alguien está en confusión, no sabe cómo seguir, no sabe qué hacer, no sabe qué decisión tomar, dice, déjese de mirar para otro lado y solamente y simplemente apóyese en su Dios. Confíe en el nombre del Señor. El pueblo necesita esta exhortación. ¿Por qué? Porque al pueblo le cabe la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Ellos dicen de una manera figurada, el profeta, ustedes en vez de apoyarse y de oír la voz del Señor, en vez de iluminar su confusión con la luz que provee el Señor, ustedes encienden sus propias teas, sus propias antorchas. Es una manera figurada de encender nuestros propios argumentos, de encender nuestros propios criterios y de dar rienda suelta y seguimiento en las decisiones y en lo que tenemos que hacer según nuestros propios principios, nuestros propios criterios, y dejamos de lado al Señor. Y dice, quienes hacen así, yo les digo, van a recibir de mi mano dolores. ¿Cuántos dicen amén? Porque esto nos cabe a nosotros también, ¿verdad? Y si no, preguntémonos, si no ha sido que hemos tomado nuestros propios caminos el motivo de muchos líos en el cual estamos metidos. Los desaciertos que tienen que ver con decisiones que a nosotros nos parecieron mejor y dejamos de lado. Ni siquiera preguntamos al Señor qué es lo que teníamos que hacer. Y en la segunda plaquita, aquí tenemos la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro, a la cual hacen bien en estar atentos. Ella es como una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca, cuando el Señor venga, cuando todo esté claro, y la estrella de la mañana, que este también es otra vez Jesucristo, nazca en nuestros corazones de manera completa y total. Por un lado, tenemos nuestras propias teas, nuestros propios razonamientos, nuestras propias maneras de ver la vida, de ver las cosas, de ver el matrimonio, de ver las relaciones, de ver la iglesia. Yo no voy a la iglesia porque ahí son todo esto, y yo hago mi propio culto. Mi propio, despreciando que la palabra de Dios habla de la comunión como un valor que no se negocia, y el servicio dentro del cuerpo como algo que es distintivo de la vida cristiana, sus propios criterios. Pero el apóstol Pedro, que ha aprendido mucho, porque cuando escribe esto ya se ha recibido a golpes y ha entendido cosas que antes no entendía, dice, tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética? ¿La tenés la palabra profética en tu mano? Levántala. Puede ser la Biblia, un libro, un dispositivo, ¿la tenemos? La palabra profética más segura. Ella es una lámpara que alumbra en el lugar oscuro hasta que no necesitemos más la palabra, porque el Señor va a estar con nosotros. Hoy quiero que prestemos atención a la Biblia, a la palabra de Dios. ¿Cuántos leen todos los días la Biblia? No levanten la mano, no levantemos la mano. Pero todos sabemos quiénes leemos y no leemos todos los días la palabra de Dios. Hoy quiero hacer que el Espíritu Santo, no es que lo tenga que hacer, porque la Biblia es un libro que se defiende solo, porque es la palabra de Dios, pero que el Espíritu Santo te despierte a que vayas a la Biblia y veas en ella todo aquello que necesitamos para todos los días. Ustedes saben que un famoso filósofo francés conocido, Voltaire, era un ateo acérrimo enemigo del cristianismo y lo combatió de muchas maneras. Él hablaba de la razón, de lo que se entiende, ¿no? Estas cuestiones, ¿no es cierto?, de fe. Y él dijo,
En un siglo la Biblia va a desaparecer. Nadie la va a leer. Es un cuento, es una fábula. Nadie va a tener una Biblia de acá a un siglo. ¿Saben una cosa? ¿Cuántos saben que Dios es gracioso? La casa de Voltaire, allá en Ginebra, donde él tenía una pequeña imprenta, donde él vivía y declaraba estas barbaridades, fue comprada por sociedades bíblicas. Y es un depósito de Biblia. Y de la casa de Voltaire salen Biblia para todo el mundo. Increíble. Dios es gracioso. ¿O no le hizo pagar la crianza de Moisés a la hija del faraón, que iba a ser el que iba a sufrir la liberación que Dios iba a hacer por mano de Moisés? Dios tiene gracia. Dios se ríe, lo dice el Salmo, Dios se ríe de aquellos que se levantan así altivos. Mientras Voltaire decía esto, siglos atrás el Señor había dicho: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso hay 4, no voy a hablar de esto, pero llévatelo enganchado en tu mente. Hay 4 columnas. Estamos con el compromiso de madurar, de crecer, de ser cristianos más parecidos a Jesucristo cada día que pasa en nuestra vida. Y hay 4 bases, hay 4 elementos que, si queremos realmente la madurez, no podemos soslayar, las tenemos que tener presentes. Y esas 4 bases son: primero, la palabra de Dios. No hay maduro, no hay creyente que crezca, que madure, si no tiene la palabra de Dios como su regla de fe y conducta, como quien va a ella diariamente. Segundo, la oración. No hay vida cristiana sin oración. La oración es la respiración espiritual. Tercero, la comunión. Esto que hoy, desafiando la lluvia, vinimos, nos gozamos, nos encontramos, nos abrazamos, nos alentamos, juntos adoramos al Señor, juntos recibimos palabra, la comunión, cuerpo, que necesita, miembros del cuerpo que necesitan de los otros miembros para que el movimiento del cuerpo sea armónico y del cuerpo todos recibamos beneficio. La palabra de Dios, la oración, la comunión y por último el servicio. Estamos aquí, alguien dijo, esto no es un spa donde venimos a que nos atiendan. Acá venimos y recibimos atención hoy, pero desde mañana lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, todos los días tenemos el sábado. Todos los días la iglesia tiene oportunidades y se mueve en base al servicio de muchos de los que estamos en esta noche para que la iglesia se dé a conocer, para que la iglesia viva, se desarrolle y se dé a conocer y dé a conocer al Señor a los que todavía no lo conocen. ¿Te vas a acordar? 4 bases. Primero, segundo, tercero, cuarto, el servicio. Bien, gloria a Dios. Sabe que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Es un espejo. Así dice también la palabra de Dios. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Dios la usa en aquellos que se dejan usar. Pero yo quería subrayar de este texto que es tan conocido: la palabra, toda escritura es inspirada por Dios. Los domingos a la mañana, un grupito de jóvenes se reúne a estudiar la Biblia. Y estamos viendo libro por libro. Y está bueno conocerla, atesorarla, ir a ella y conocer y saber. Pero acá dice
que es bueno saber y conocer, porque lo que la Biblia contiene es inspirado, es decir, Dios habló, el Espíritu Santo inspiró a hombres de distintas culturas, de distinta extracción, para darles la palabra que Él quería que se concentrara en este maravilloso libro que todos tenemos. Viene de Dios, la palabra es la palabra de Dios, Dios nos ha hablado a través de su palabra. Pero lo que yo quiero subrayar es esta expresión del apóstol Pablo. Y es útil, decí conmigo, es útil. ¿Qué es algo útil? Algo útil es algo que me sirve, que me presta una función, que me da un servicio, algo que yo uso porque sin eso no podría desarrollar algún artefacto. Es un instrumento, es la palabra de Dios útil, útil. Yo quiero hablar de eso en esta noche, de la utilidad de la palabra de Dios. No tanto del conocimiento. A ver, no estoy hablando en contra del conocimiento. Estoy diciendo que el conocimiento solamente, si solamente fuéramos cabezones llenos de la palabra de Dios, y la misma palabra lo dice, si fuéramos solamente oidores de la palabra, estaríamos a mitad de camino, porque hay que ser oidores, pero hay que ser hacedores. Porque la palabra de Dios que nos muestra lo que está bien, lo que está mal, es como un espejo. Y nadie va al espejo, se mira, está todo despeinado, está desarreglado y se va. No, el espejo es para ver cómo estoy y me corrijo. Me peino, me arreglo y salgo. Y la palabra de Dios es eso. Al espejo vamos, todas las mañanas. No hay una que no vayas al espejo. ¿O no? Pero ¿y a la palabra de Dios? Y a veces paso de largo. Pero la palabra de Dios es útil y nosotros tenemos que verle como el espejo es útil para ver cómo me veo y para salir como debo salir. Esa utilidad la tengo que trasladar, esa importancia a mis ojos la tengo que trasladar a la palabra de Dios para que yo cada día diga, no puedo salir sin la palabra porque la palabra de Dios es útil para mí en este día. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hablando de esta utilidad, yo quería concentrarme en esto. Estamos en un mundo complicado, estamos en un mundo problemático, estamos en un mundo injusto, ¿sí o no? Estamos en un mundo en el cual mucha gente la pasa mal y tal vez muchos de los que están aquí puedan pasarla mal. Y puede que no la pasemos mal económicamente, pero la podemos pasar mal en el sentido de que tenemos relaciones estropeadas o tenemos salud estropeada. Siempre va a haber algo para que no sea perfecto. ¿Cuántos saben que acá no vamos a encontrar nada perfecto? Y entonces empezamos a sufrir por las cosas que no están perfectas, sea económica, sea de salud, sea de relación, sea la justicia y todo lo demás. Hoy veía a un periodista en televisión que tiene un asunto legal y que puso un contador que va contando meses, días, horas de cuánto hace que él presentó un asunto y está reclamando justicia y no le hacen justicia. Y ya lleva como no sé qué cantidad impresionante de días. Porque este es un mundo injusto. Decirle que tenés al lado, es injusto esto. No esperes justicia. Claro que esperamos justicia, pero de los hombres, tremendo. Las cosas que vemos, ¿no es cierto? Como decimos, a un ladrón de gallinas le dan por la cabeza, pero a uno que se robó media Patagonia, lo están por dejar libre. ¿Es así? Y esto ocasiona que atravesemos diversas pruebas, atravesemos diversas situaciones que nos afligen y que nos hacen pasar malos momentos. Entonces yo quiero hablar y decir algunas cosas de las pruebas en las cuales todos alguna vez hemos pasado o estamos pasando en nuestra vida. La primera cosa que quiero decir es que cuando somos del Señor, cuando estamos en Cristo,
Si estás en Cristo, si estás, como decía el profeta Isaías, confiado en el Señor, apoyado, oyendo la voz del Señor, haciendo la voluntad de Dios, leyendo su palabra, orando, en comunión y sirviendo, cuando estás como debes estar, no vas a tener ninguna prueba. ¿Es verdad? ¿Cómo se atreven a desmentirme? Claro, me desmiente porque no es así. Claro que no es así. Y cuando estamos en Cristo y viviendo como Él espera y tenemos prueba, tenemos que saber, en primer lugar, esto es cambiar la óptica, es cambiar la actitud, es cambiar la perspectiva, que toda prueba que se nos viene, la tenemos que ver como un escalón que estamos subiendo cuando la pasamos, que nos lleva a una promoción, a un nivel superior. A vos, ya sé que a vos te gustaría ser promocionado sin pruebas, pero no existe. ¿Viste esos estudiantes que le dicen al viejo, sí, voy a la facultad, viejo? Y se pasan años y van a la facultad, van y nunca, siempre están en la facultad. ¿Por qué? Porque nunca rinden, porque nunca se presentan. No estoy preparado, todavía no estoy preparado. Y pasan los años y me preparo bien y estudio, pero nunca, la prueba no la quiero. Y vas a estar siempre ahí. La prueba es justamente, yo quiero avanzar, subir un escalón. Bueno, está la prueba. Si aprobás, sos promovido. ¿Cuántos dicen quiero ser promovido? Es por medio de las pruebas. Si vos aprendés a ver las pruebas como una obra de Dios en tu vida, que Él está trabajando, que Él está formando, está trabajando en tu carácter, trabajando en tu vida cristiana, si vos lo aprendés a ver así, vas a ver la prueba de otra manera. El apóstol Pedro mismo dice, son necesarios, si es necesario que por ahora pasen en diversas pruebas, dice. Porque la fe de ustedes, que para Dios es como oro, ¿sabés que la fe para Dios es como oro? Porque a Dios no le interesa nada de lo que vos hacés fuera de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si yo voy todos los domingos a la iglesia, danzo como el mejor. No, ¿tenés fe? Bien. Danzá con fe, danzá en el Espíritu y eso me agrada. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios, dice el apóstol Pedro, va a probar la fe, va a perfeccionar la fe por medio de la prueba. Así como el oro, dice el apóstol, para que sea más puro, para que sea más valioso, se pasa por el fuego, donde se quema la escoria, se quema todo lo que no sirve. Así dice vuestra fe. Es más valiosa que el oro y debe ser probado como por fuego. La prueba es necesaria. La prueba me perfecciona. La prueba, de todos modos, gente que no conoce a Dios, gente, vecinos que tengo, también tienen problemas, también se enferman, también tienen problemas. Lo mismo. Pero ellos no tienen lo que tenemos nosotros. Tenemos al Señor que nos sostiene, que aunque caiga 7 veces, el Señor me va a levantar. Porque no dejará caído para siempre al justo, dice el Señor. ¿Verdad? Ahí está, nuestro auxilio, nuestra fortaleza está el Señor. No lo veamos como desgracia, sino como algo que nos está empujando a algo mejor. Porque en la prueba el Señor trabaja con el carácter. Así como en el oro, al fuego le quema la escoria, así a nosotros nos quema la vanidad, nos saca el orgullo, nos saca esos criterios retorcidos que a veces tenemos, perdonando a los presentes, y nos hace mejores. Si no aprobamos las pruebas, nos vamos a quedar siempre en el mismo lugar. ¿Recuerdan hace un tiempo? Bueno, ahí está, creí que no iba a estar Javier. Javier estuvo aquí dando testimonio. ¿Se acuerdan? De cuando Javier contó que en un momento de apretura en su empresa mandó un SOS, llamó a los muchachos del grupo de hombres, fuimos al taller, estuvimos orando y él vino y dio testimonio cuando la temporada le cambió. ¿Verdad?
Hoy hay poco entusiasmo para darle gloria a Dios. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, como corresponde, y no es de todos, Javier, así como mandó un SOS pidiendo ayuda, después que salió del problema, mandó en el grupo de WhatsApp de los hombres algo que yo quiero leérselos textualmente. Él dice así: yo después de la prueba, después que estuvimos orando en el taller, aprendí que tengo que escuchar solo a su voz, hablando de la voz de Dios, y no a la voz del presidente o a la voz de los supervisores en la fábrica, los cuales me asustaron y me desanimaron. Cuando dije, Señor, perdóname por no escucharte solo a vos, mi gozo volvió y las cosas comenzaron a cambiar. Ahora yo digo, dependo de ti, Señor, solo de ti. No importa lo que el mundo me diga, yo dependo de ti. Y ahora oro para que Dios bendiga al presidente, a los supervisores. Ya no los critico, sino los aliento a que crean que Dios cambia todo pronóstico. Dar un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuándo lo aprendió esto? ¿Cuando tenía el agua al cuello? No, lo aprendió cuando con el agua al cuello entendió que tenía que recurrir al Señor, apoyarse en el cuerpo, en la comunión, y cuando salió, ahora Javier, que va a volver a tener en algunos momentos algunas situaciones, porque este país es así, pero ya sabe cómo tiene que actuar. Aprendió, aprobó. Porque no vas a probar si no pasas por la prueba. Jesús, el mismo Jesús, vivió 30 años. Pero cuando llegó el tiempo de empezar su ministerio, se presentó a Juan el Bautista, Juan el Bautista lo bautizó, y cuando salió del agua, el Espíritu Santo vino sobre él. Y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo mi complacencia. Y allí el Señor estaba habilitado para empezar el ministerio. Pero estaba habilitado, dice que después que fue bautizado, el Espíritu que había venido sobre él lo llevó al desierto, a la gran prueba, la primera gran prueba del Señor. Y allí venció a Satanás, quien se dio por vencido por un tiempo. Porque una prueba es una prueba, pero no es ni la primera ni la última que va a venir. Pastor, ¿a qué vine esta noche? Viniste a que conozcas la verdad. Y cuando enfrentó al diablo y lo venció, ahí empezó, se fue a la sinagoga de Nazaret y empezó su ministerio, porque tenía que ser probado. Jesús. ¿Y vos? ¿Y yo? Y cuando terminó su ministerio y él dijo, puso su rostro para ir a Jerusalén sabiendo lo que venía, la cruz que le esperaba, dice que ahí en el Getsemaní, con ruegos, con llanto, con lágrimas, le pidió al Señor ser librado. ¿Recuerdan esa lucha? Gotas de sangre el Señor derramaba. Y dice Hebreos que Dios lo oyó porque lo hacía con un temor reverente. Y en ese sometimiento a la voluntad de Dios, dice la carta a los Hebreos, y por medio de la obediencia, y por medio del sometimiento a la voluntad de Dios, fue perfeccionado para ser el autor de nuestra eterna salvación. Antes no estaba preparado. Mire, no me quiero meter en ese lío, pero sí me meto en lo que dice la palabra de Dios. Allí fue perfeccionado, aprobado para que el Espíritu lo llevara a la cruz y allí hiciera esa obra de la cual todos hoy disfrutamos. Jesús tuvo que pasar por esas pruebas, porque esas pruebas, esas situaciones nos elevan, nos promocionan, nos hacen avanzar, nos hacen crecer, nos hacen
nos hacen desarrollar nuestro carácter. Por eso, hermano, cuando nosotros pensamos en las pruebas y pensamos en pruebas puntuales, yo quiero decirte que la gran prueba que nosotros tenemos en la vida cristiana es la que plantea el apóstol Pablo cuando dice que andamos por fe y no por vista. Acá la lucha nuestra ¿es por fe o es por vista que voy a andar? Si es por fe, tengo la victoria asegurada. Si es por vista, más de una vez voy a hocicar. Lo que vemos todos los días es una realidad que nos golpea duro y que nos dice, no, ¿a dónde vas con tu fe? Lo que oímos de Dios es lo que nos sostiene, porque si fuera por la realidad solamente que vivimos, no tendríamos esperanza. Estaríamos desalentados, estaríamos deprimidos o estaríamos haciendo cosas que hacen la gente del mundo cuando está en la misma situación. Ver la realidad, vista o fe, oír la promesa de Dios. Ese es el desafío. Esa es tu gran prueba. Y a partir de eso va a venir todo lo demás. Porque cuando miramos solamente la realidad, nos alimenta la angustia. Gente angustiada, no sabe si mañana va a tener trabajo, no sabe si mañana va a estar bien, no sabe si mañana va a estar en su familia. Angustia, no saber qué va a pasar, temores, dudas. Vive así porque la realidad es oprimente, nos amarga. Pero la palabra de Dios y sus innumerables promesas alimenta la fe y me sostiene. Yo sé que voy en un mundo hostil, pero sé que el Señor va caminando a mi lado. Y mire esto, escuche esto. ¿Cuántos pueden decir amén a esta expresión? La fe viene por el oír. Bien. A ver, ahora escuche esta, a ver si me dice amén. Pero la fe también se va por el oír. La fe viene por el oír, pero no es completo, porque dice la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y la misma fe se va por el oír cuando oímos el noticiero, cuando oímos los comentarios, cuando vemos la realidad y cuando no prestamos atención a las promesas de Dios. Se va la fe, porque es una cuestión de oír. ¿A quién oís? ¿Qué voz estás oyendo? Cuando Javier dejó de escuchar a los supervisores que le decían, está todo mal, no hay trabajo, están echando gente. Y empezó a escuchar la voz de Dios que dice, yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé. Su realidad empezó a cambiar. Viene por oír la fe, la palabra de Dios, pero se va cuando oímos las mentiras del diablo. Así de serio es el asunto. Así de serio es el tema. Pero no solamente la voz del diablo. ¿Cuántos saben que el diablo sabe hablar? Sabe hacerse entender. Pero no es solamente el diablo. Nosotros somos muchos acostumbrados a echarle la culpa al diablo. ¿Sí? Toda la culpa del diablo. Pero a veces nuestra fe se va no solo por oír la mentira del diablo, sino por oír nuestros propios argumentos, nuestros propios criterios. Siempre lo hicimos así. ¿Por qué vamos a hacerlo diferente? Las cosas son como se la voy a hacer a mi papá. Las cosas son como se la voy a hacer. Yo creo que las cosas son así. Nuestros propios argumentos afiebrados, distorsionados, confundidos, se levantan altivos. Por eso el apóstol Pablo dice, con armas espirituales me vuelvo contra todo argumento y contra toda altivez que se levanta al conocimiento de Dios. Porque el conocimiento de Dios viene por fe y por la palabra, pero vienen argumentos, altiveces, fortalezas mentales que están haciendo como que la palabra rebota. El Dios de este siglo dice, cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Y eso solamente con armas espirituales se desaloja de la mente de las personas. Por eso en la lucha, mis hermanos, tenés que estar activo, despierto. Lo peor que podés hacer en una prueba es la pasividad.
Cuando hay pasividad se pierden las luchas. ¿Pero qué quiere que haga, pastor? ¿Sabes qué quiero que hagas? No lo que quiero que haga yo. Que no seas pasivo en las pruebas. Que no te quedes quieto. Que no te duermas. Que no te veas como la última porquería de Dios se olvidó. Que no te veas como que la iglesia ya se olvidó de mí, no me ayuda. Que no me visitan. La pasividad. A quedarse ahí. Esperando la lástima de todos, hasta de Dios. Y mirá, te quiero decir algo. Dios no te tiene lástima. Dios te ama, que es diferente. La lástima se la tiene a un perro herido. Pero Dios no te tiene lástima, Dios te ama. Y porque te ama te está disciplinando. Y porque te ama te estás amarreando para que dejes de ser un inmaduro, un niño caprichoso. Por amor. La pasividad te va a dejar en el escalón de abajo. ¿Y qué hago, pastor? Mirá, voy a decirte algo, espero que lo entiendas bien. En medio de la lucha tenés que aprender a levantar la voz. ¿A cuánto le gustan levantar la voz? Acá se hace lo que yo digo. Porque lo digo yo. Levantar la voz, ese no es el levantar la voz del cual te estoy hablando. Cuando estás en la lucha tenés que levantar la voz con fuerza. Con fuerza, no con reproche, no con amargura, no renegando, no reclamando, no, tenés que levantar la voz con fuerza declarando las promesas de Dios. Mirá lo que dice el profeta Miqueas, si lo lees es un contexto amargo, es un contexto muy triste en el cual está viviendo, pero él dice, yo por mi parte pondré la mirada en el Señor y esperaré en el Dios de mi salvación. Levanta la voz. Y agrega, mi Dios habrá de escucharme. Y con el dedo señala y dice, tú enemiga mía, no le está hablando a la esposa ni a la suegra, le está hablando a la situación, le está hablando a la circunstancia, le está hablando al problema. Tú enemiga mía, no te alegres de mí, aunque he caído, habré de levantarme. Aunque viva yo en tinieblas, el Señor es mi luz. Levanta la voz. Tenés que levantar la voz. La palabra de Dios, hay poder en tu boca cuando pones la palabra de Dios en ella. Las promesas de Dios, hay poder en las promesas de Dios. ¿Cómo echó a Jesús al diablo en el desierto? Con la palabra de Dios. Le levantó la voz. ¿Qué hizo el prototipo del hombre que vive en pruebas? ¿Quién es? ¿Quién es? El que más estuvo en pruebas, Job. Job se le vino la noche. Terrible lo que le pasó. Y cuando se ve en esa situación, ¿sabe qué dice Job? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. A la flauta. Pero viene la voz, otra voz. Esta sí es de la mujer. Y le dice, mira cómo estás. Tanto confiar en Dios, ¿para qué? ¿Para esto? Mira cómo estás, mira lo que nos pasa. Y le dice, ¿todavía mantienes tu integridad, tu temor a Dios? Maldice a Dios y morite. La mujer. Ay, chicas, a veces es mejor no hablar. Sí, con todo cariño le digo, a veces es mejor no hablar. A veces el silencio es el mejor consuelo, el mejor apoyo. A veces es mejor ni hablar, no hablar. Y Job le contestó, levantó la voz, acá sí levantó la voz y le dijo, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? Una pregunta, ¿eh? Dios es Dios. No es un dispenser que yo saco bendiciones y cuando se acaban
lo descarto. No, Dios es el Señor, Dios es el que manda, es el que determina mi vida. Y Él sí me ha dado lo bueno y ahora me está dando algo malo. Él es el Señor, bendito sea el nombre del Señor. Y cuando ya está abrumado y ha pasado el tiempo y ya parece como que no tiene salida, Él dice, yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido deshecha, con mis propios ojos veré a Dios. Él ya está asumiendo que su fin es la muerte. Y que aunque ese es su fin, dice, yo después veré con mis ojos a Dios. Sea que vivamos o sea que muramos, dice el apóstol Pablo, del Señor somos. Levanta tu voz. Las pruebas van a retroceder, es decir, el problema persistirá, pero el efecto nocivo de la duda, la amargura, la depresión va a correrse de tu vida. La vas a espantar cuando levantás la voz. Y mire lo que termina diciendo Job. Podemos seguir buscando palabras de él. Dice, el Señor conoce mi camino y si Él me pone a prueba, saldré más puro que el oro. ¿Entendió? Está en las manos de Dios. Está en la mano del Señor. Por eso, mi hermano, cuando empezamos diciendo la palabra de Dios es útil, cuando Pablo dice la palabra de Dios es útil, cuando el profeta dice dejen de hacer sus propias antorchas, confíen en el Señor y confíen y oigan la voz de su siervo, Él está haciéndonos entender que nosotros no solamente tenemos que ir a la palabra como una rutina religiosa. Usted sabe, pastor, hoy media hora de oración y lectura. ¡Qué grande! Claro, es como que hice 15 kilómetros, como que vencí mi propio récord, con sufrimiento, con tesón, pero lo logré. Así no es para ir a la Biblia, porque la Biblia es útil. La Biblia es el espejo al que voy porque me es útil. Y ahí nadie dice, pastor, estuve 20 minutos en el baño, en el espejo. Nadie lo dice. Solamente el que le golpea la puerta. Che, ¿hasta cuándo? Pero la palabra de Dios es útil, la tenemos que ver así, no es una rutina religiosa, es ir a iluminar mi camino, es ir a oír la voz que necesito escuchar, es el Espíritu Santo que va a sacar de la palabra aquello que yo necesito. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla de la armadura del cristiano, cuando habla del cinto de la verdad, que debe ser la verdad lo que nos sostiene, cuando habla de la coraza de justicia, que debe ser un andar íntegro y recto el que nos sostiene y el que debemos utilizar, cuando habla de los pies con el condimento, los aprestos del Evangelio, que habla de que este es nuestro propósito, para eso estamos, nuestro caminar es eso, anunciar a Cristo por donde andemos. Cuando habla de la cabeza cubierta con el yelmo de la salvación que protege de esos pensamientos que nos vienen y que estamos cubiertos. Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y no persevera en otros pensamientos, ni deja oír otros mensajes. Cuando Él habla de eso, termina diciendo, además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe. La fe que nos cubre de los dardos, de las lanzas del enemigo. La fe las rechaza. Porque yo digo, no te voy a escuchar. Yo le digo no. ¿Pero cómo que no? Si está a punto de morirte. Yo digo no, porque la palabra dice que no moriré, sino viviré y veré la maravilla de Dios. Y se lo escupís en la cara. Para eso es útil la palabra de Dios. Para defenderte en las pruebas en este caso, para tomar el escudo de la fe y hacer que las palabras negativas se vayan. Y dice, y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esgriman, sac, sac, sac. ¿Alguno ha hecho esgrima acá alguna vez? ¿Sabe? Que contaba el jueves que yo siendo muy joven escuché a una persona respetada como maestro que enseñaba sobre la armadura del cristiano y dijo, como ustedes verán, son todas armas defensivas.
A mí me quedó eso. Y la espada, arma defensiva. Es decir, el César le daba a los soldados romanos toda esa armadura y le daba la espada para que cuando viniera el enemigo hicieran así y se defendieran. Yo digo, no puede ser, porque así Roma no conquistó todo el mundo conocido. Lo conquistó con la fuerza de su espada. Porque la palabra de Dios no es para defenderse. La uso para defenderse, pero la palabra de Dios es para la conquista. Es para ganar las almas. Es para derrotar al diablo. Es para enfrentar a los espíritus de enfermedad, espíritus de muerte, espíritus del que sea. Los expulso con el poder de la palabra de Dios. Tenemos una armadura y una espada que es para atacar y vencer en nuestras luchas. No hay que estar pasivo en las luchas, mis hermanos. Tampoco hay que dar trompadas al aire. No, es una cuestión de fe, de vivir por fe y de declarar la palabra de Dios. En esta noche podríamos haber hablado de la palabra y decir en cuántos versículos se habla del valor de la palabra. Y estaría bien. Pero mira, esta noche vos recibiste una revelación que tiene que ver con esto. Yo estoy en peligro de que mi fe, que me cuesta tanto mantenerla, la pierda por oír otra cosa que no sea su palabra. Yo estoy a merced de las circunstancias si yo no levanto mi voz y me vuelvo contra todo eso con el poder en mi boca de la palabra de Dios. Yo estoy en riesgo de perder mi matrimonio si yo persisto en mis argumentos, en mi manera de ser, en lo que yo creo y mi orgullo, si yo no me someto mansamente como Cristo se sometió a la voluntad de Dios y por eso fue aprobado para ser el autor de nuestra salvación. Vos y yo no vamos a ser aprobados para hacer la salvación de nadie, pero Dios nos quiere aprobar para hacernos sus instrumentos, sus mensajeros, para que sí podamos ser, no el salvador de alguien, pero sí aquellos que señalen a quien es verdaderamente su salvador. Lo tienen que hacer desde la palabra, pero también desde una vida que muestre a un Cristo vivo, al cual sirvo y al cual sigo por fe y no por vista. Termino con esto. Un pastor terminó de predicar, un pastor que le decían sonrisal, porque siempre estaba unos dientes enormes. Y se baja de predicar y viene un nenito. Y él lo saluda. Y le dice, pastor, ¿por qué usted está siempre contento? El pastor lo mira y dice, ¿y vos no estás contento? Y él le dice, sí, cuando me compran helado. Y él dijo, el Señor me mostró que hay cristianos que solamente están contentos cuando yo le compro helado, cuando yo le doy un gustito. Pero si no se los doy, pero eso es inmadurez, eso es niñería. Y no es lo que queremos ser nosotros. Amén. Nosotros somos personas que no van a retroceder a pesar de las pruebas, porque el Señor ha prometido estar con nosotros. Y si Él está con nosotros, vamos a declarar como el apóstol Pablo, antes, en todas las cosas que me pasan, soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, Jesucristo. Por lo que sé que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principado, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa es la expresión de un varón maduro, de una mujer madura. Y eso es lo que el Señor quiere implantar en tu corazón en esta noche. Ponete de pie. Aleluya. Mira, vamos a terminar cantando esa canción que cantamos antes, que dice, digo sí a tu voluntad, digo sí,
Porque la obediencia es la marca de la madurez. La marca en el orillo de esta ropa señala al fabricante. El cristiano obediente está mostrando que Cristo vive en él. Porque Cristo fue perfeccionado por medio de su obediencia para ser el hombre perfecto que cumplió el propósito de Dios y que hoy está puesto delante nuestro para que sea nuestro paradigma, para que sea nuestro modelo, para que nosotros crezcamos a la estatura de un varón perfecto, para que no seamos como niños, sino hombres y mujeres perfectas. ¿Cuánto dicen amén? Y le dan un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Vamos a cantar, vamos a terminar. Vamos a exaltar al Señor y vamos a hacer una declaración con entusiasmo. Yo digo sí a su voluntad, digo sí a lo que Él me dice, porque Él merece todo lo que yo soy y todo lo que yo pueda hacer por Él. Vamos, aleluya. Eres rey de mi corazón, dueño eres de mi canción. Soy esclavo de tu amor, tuyo soy. De ti nunca me soltaré y a tu lado yo viviré. Solo quiero agradarte a ti con todo mi ser. Me rindo a ti, Jesús, soy tuyo. Mi corazón vivirá por ti. Digo sí a tu voluntad. Digo sí a tu palpitar. Digo sí a tu dirección. Digo sí al oír tu voz. Digo sí a tu voluntad. Digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, sí Señor. Mi confianza está puesta en ti. Sí, Señor. En cada paso tú estás ahí. Cada paso, cada Autor día. y consumador de mi fe eres para mí. Solo en ti puedo descansar. Nada me robará la paz. Mi mirada está fija en ti, no se desviará. Me rindo a ti, Jesús, soy tuyo. Mi corazón vivirá por ti. Digo sí a tu voluntad. Digo sí a tu palpitar. Digo sí a tu dirección. Digo sí al oír tu voz. Digo sí a tu voluntad. Digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, sí Señor. Me rindo a ti, yo digo sí, me rindo a ti, yo digo sí, me rindo a ti, yo digo sí Señor. Me rindo a ti, yo digo sí. Me rindo a ti, yo digo sí. Me rindo a ti, yo digo sí, Señor. Digo sí a tu voluntad. como una oración, como un compromiso, como una promesa. Digo sí a tu Solo a ti, voluntad. Señor. Digo sí a tu palpitar. Digo Sí, sí Señor. a tu dirección. Digo sí al oír tu voz. Digo sí a tu voluntad. Digo sí a tu palpitar. Digo
sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, sí Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Fuerte el aplauso al Señor. Sí, Señor. Levanta tu mano ahora y decirle gracias, Señor, porque me has hablado. Gracias, Señor, porque has metido tu dedo sanador en mi llaga. Gracias porque tú me conoces mejor que yo mismo. Y tú sabes lo que es lo mejor para mí. Por eso te doy gracias. Y en esta promesa que hemos cantado, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo mañana por la mañana me la haga presente, me la recuerde, para que yo pueda repetir en esta semana que comienzo. Él será mi dirección, su voz será la que me guíe, su luz será la lámpara que guíe mi camino, que guíe mis pies por la senda que conviene. Señor, servirte a ti, haciéndote conocer a otros, será mi propósito en la vida. Señor, bendecir al cuerpo donde me pusiste será mi anhelo, porque yo me nutro y ellos se nutren de mí, Señor. Orar, entendiendo que tú eres un Dios que oye, que responde y que se glorifica en la fe de aquel que te busca. Señor, esos serán los pilares en los cuales me apoyaré de aquí en adelante. Padre, yo bendigo a la iglesia. Padre, bendigo esta buena tierra que ha recibido tu palabra, y yo declaro que va a producir frutos a 100 por 1. Vas a recibir gloria de cada uno de nosotros. Señor, tú nos estás probando para hacernos avanzar a un escalón mayor, de una iglesia poderosa, de una congregación madura, de un pueblo humilde, sencillo, que tiembla tu palabra y que la pone por obra. Padre, yo bendigo a mis hermanos. Yo, Padre, bendigo cada familia. Especialmente oro por aquellos que están en luchas en su economía, luchas en sus relaciones, luchas en su salud. Padre, en el nombre de Jesús, que no falte la fe, que como oraste por Pedro, intercedas como lo hace cada día por ellos, Padre, para que la palabra los aliente, para que el cuerpo los anime y los contenga, y para que podamos ver tu gloria como la vimos en algunos otros casos en la vida de mis hermanos. Señor, guarda la iglesia para una tarea superior, Señor. En este último etapa del año, Padre, queremos ver tu gloria aún mayor en los eventos que hemos programado. Queremos hacerlo para darte la gloria a ti, Señor. Queremos pedir sabiduría, creatividad, para que podamos ser libres, Señor, de todo impedimento que nos quiera desalentar y entorpecer. Padre, yo bendigo tu iglesia y te doy gracias. Y Padre, en el nombre de Jesús, juntos a una voz volvemos a decir: digo sí, Señor. Digo sí. Decí una vez más: digo sí a tu voluntad. Digo sí. Aleluya. Dios te bendiga. Digo sí a tu dirección. Digo sí al oír tu voz. Digo sí a tu voluntad. Digo sí a tu palpitar. Digo sí. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú existes libre en una cruz.